la opción del sí a la independencia de Escocia se ha impuesto en el último sondeo, provocando la caída de la Bolsa de Valores de Londres en 1%. Este domingo, el diario The Sunday Times publicó una encuesta con respecto al referéndum de independencia previsto para el 18 de septiembre próximo. En este nuevo estudio, el sí a la independencia de Escocia obtiene su primera victoria frente al no con un 51% sobre un 49%. Según la empresa demoscópica YouGov, encargada del estudio, se trataría de un empate técnico estadístico, con una diferencia de 2 puntos, aunque la victoria contundente sería para el sí, la misma que se determinaría con el voto de los indecisos y los que no votan, excluidos de estas cifras. Con respecto a estos últimos resultados, la opción del sí asciende en 4 puntos en comparación con el último sondeo del 28 de agosto, mientras que la opción del no cae del 53% al 49%. Ante la incertidumbre del futuro de Escocia, el primero en verse afectado ha sido la libra esterlina, que este lunes cayó en 1%, su nivel más bajo con respecto a los últimos meses, mientras que la Bolsa de Londres cayó a media sesión del día en 0,96%. Por esta razón, el líder de la campaña Mejor Juntos, que está en contra de la separación de Escocia del Reino Unido, el exministro de Hacienda británico Alistair Darling, invocó a los sindicatos pro independencia a olvidar el interés de dividir al país. Por otro lado, mostró su confianza en que los resultados serán favorables para Reino Unido en el próximo referéndum. Pese al retroceso y a la inquietud de los inversionistas ingleses, el gobierno autónomo escocés, representado en el nacionalista Alex Salmond y que lidera la opción del sí a la independencia, ha indicado que mantiene su intención de conservar la libra de ganar la consulta popular, aunque el gobierno del primer ministro David Cameron ha descartado tal posibilidad. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se imponga el sí? Porque creo que no se lo esperaban, ¿no? No, en lo absoluto. De hecho, se sabía hace 2 años, porque hace 2 años se tomó el acuerdo de que ahora en septiembre se realizaba el referendo. Hasta hace menos de un mes el no ganaba con claridad. Digamos, había encuestas que hace un mes aproximadamente le daban una ventaja de 22 puntos. ¿Qué pasó? Al no. Es difícil saberlo. En todo caso, digamos, el no ha lanzado una campaña únicamente de intimidación. O sea, se viene la hecatombe si es que nos separamos de Gran Bretaña. Y eso ha terminado cayendo mal. Ahora, lamentablemente para ellos, en parte parecen tener razón. Cuando uno lee a los economistas, por lo menos los que yo tomo en consideración de distintas tendencias, no de una sola orientación, todos parecen coincidir en que la independencia no es económicamente la mejor alternativa para Escocia, por una serie de razones, entre otras porque estaría en una situación parecida a los países como Grecia o España, que tienen un presupuesto propio pero que no tienen una moneda propia, entonces no manejan su política monetaria y pueden quedarse sin dinero en un momento dado, mientras que un país que puede imprimir una moneda de curso legal obligatorio jamás le ocurriría necesariamente eso. Pero bueno, el tema es que la campaña del no ha sido muy negativa y creo que también acá ha influido el hecho de que hay políticas de austeridad aplicadas desde Londres que son muy impopulares en Escocia, como en otras partes de Gran Bretaña, pero además el partido conservador, que es el que gobierna en Londres y que aplica esas políticas, es virtualmente inexistente en Escocia. El electorado escocés está claramente a la izquierda del electorado del votante medio británico. Entonces hay una serie de factores que parecen haber influido. Probablemente uno que también es importante es el hecho de que contra lo que se cree que ahora todo se define en los medios, toda campaña electoral se define en los medios, el tener una base social motivada, organizada y movilizada ha sido una gran diferencia en favor de la campaña por el sí. Muy bien, y vamos con otras informaciones. En respuesta a las sanciones occidentales, Rusia ha amenazado con cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas internacionales. De otro lado, Ucrania y los separatistas se han acusado mutuamente de violar el alto al fuego. El alto al fuego en Ucrania pende de un hilo, sobre todo después de un fin de semana relativamente tenso, y acusaciones de ambos lados sobre bombardeos en diversas partes del oriente del país. Realizamos actividades obligatorias de seguimiento de violaciones por terroristas y militares rusos. Entendemos que el bombardeo se llevó a cabo por terroristas. Por su parte, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, acusó a las autoridades de Kiev por los bombardeos.
Ayer hubo bombardeos en Avdiivka y Esparta. Hubo un intento de asalto a Donetsk desde Mariupol. Los bombardeos de Proletarka del lado de Marinka no se detienen. Los residentes de Avdiivka también dijeron que los bombardeos continuaron en esa zona, pese al alto al fuego, aunque no saben si fueron los combatientes de Donetsk u otros más. Desde Mariupol, el presidente Petro Poroshenko ha dicho que no entregarán las tierras del oriente de su país a nadie, afirmando que el enemigo sufrirá una demoledora derrota. En ese contexto, Amnistía Internacional ha asegurado tener pruebas irrefutables de la participación rusa en la lucha separatista en el este ucraniano. Las autoridades rusas tendrán que rendir cuenta no solo por este apoyo, sino por sus propias acciones y las responsabilidades que tienen al respecto, señaló Salil Shetty, secretario general del Movimiento de Derechos Humanos. De otro lado, la Unión Europea apuntó a Rosneft, Transneft y Gazprom, las empresas petroleras más grandes de Rusia, en la lista de entidades estatales que no cuentan con autorización para aumentar el capital o pedir préstamos a los mercados europeos. Esto como una sanción impuesta por el bloque ante la crisis ucraniana y que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión. Bien, y vamos a hablar de la economía japonesa, que ha sufrido su peor retroceso en 5 años al contraerse 7.1% en el segundo trimestre de abril a junio, según información de la oficina del gabinete. Esta caída se ha producido debido al aumento del impuesto a valor agregado que afectó el gasto de las familias, bajando el consumo privado en por lo menos 60% respecto al trimestre anterior. La contracción del PBI corresponde a una baja del 1.8% según la oficina del gabinete japonés. Y las autoridades sanitarias decidieron restringir el acceso a Sierra Leona durante 4 días para así frenar la epidemia del ébola. El gobierno de Sierra Leona impondrá un toque de queda y cerrará el país entre los próximos 18 y 21 de septiembre en un intento de frenar la expansión del virus del ébola, que en este país ha matado ya cerca de 700 personas. Las autoridades aseguraron que durante esos días los trabajadores del servicio de salud visitarán las viviendas para tomar la temperatura a los ciudadanos e informarles sobre la enfermedad. El brote de ébola, que se detectó en África Occidental, surgió este año en Guinea y se extendió posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. Desde entonces ha contagiado a 3.944 personas, 2.097 de las cuales han fallecido, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. El ébola, que se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90%. En tanto, nuevos estudios con monos muestran que una dosis de la vacuna experimental contra el ébola puede detonar una rápida protección, pero el efecto mengua a menos que los animales reciban un refuerzo hecho con un proceso distinto. Algunas personas del centro de salud han puesto manos a la obra en los institutos nacionales de la salud para la primera prueba de seguridad en humanos de esta vacuna, con la esperanza de que a la larga pueda ser usada en el actual brote del ébola en África Occidental. Los investigadores expusieron a los monos al virus del ébola 10 meses después de que fueran vacunados, y solo la mitad de ellos estaban protegidos. La vacuna se hace a base de un virus de la gripe de un chimpancé, usado como un sistema de administración para partes de un gen del ébola. Los científicos trataron simplemente de proporcionar otra dosis como refuerzo 2 meses después, pero eso no funcionó del todo bien. La OMS indicó que en noviembre espera tener los resultados iniciales de una primera etapa de estudios para ver si la vacuna parece segura y genera una reacción inmune en las personas. Bien, y vamos con el Papa Francisco, que aceptó la renuncia del cardenal John Brady, acusado de encubrir abusos a menores de edad. El Papa Francisco aceptó la renuncia por motivos de edad del cardenal John Brady, el líder de la Iglesia Católica en Irlanda, y que era cuestionado por encubrir los abusos cometidos contra niños por un sacerdote. Brady era arzobispo de Armagh y cardenal primado de toda Irlanda desde 1996. Abandonó su cargo al cumplir los 75 años el mes pasado, tras haber alcanzado la edad jubilatoria para la Iglesia. Se estima que será reemplazado por su segundo al mando, Monseñor Eamon Martin, de 52 años. Así lo informó el Vaticano. En 2010,
Brady enfrentó muchos reclamos para que dimitiera después de admitir que en 1975 participó en un encuentro con adolescentes en el que los jóvenes que habían sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote fueron instados a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio al respecto. Según la prensa irlandesa, una víctima de abusos sexuales pidió personalmente al Papa Francisco que apartara al cardenal Brady de su arquidiócesis y también que dejara de ser primado de Irlanda. Brady no hizo mención directa de la controversia en su mensaje de despedida, publicado en la página Arquidiócesis de Armagh, y dimitió en torno a muchas polémicas. Mientras un tribunal israelí condenó a Goel Ratson, gurú conocido por tener un harem de mujeres y decenas de hijos, a ser hallado culpable de diversos delitos sexuales. El supuesto gurú israelí de 64 años, que fue detenido en 2009 como sospechoso de crear y liderar una red basada en la sumisión sexual y mental de un grupo de mujeres, ha sido declarado culpable de decenas de delitos sexuales. Como se recuerda, la revelación del caso de Goel Ratson, quien se hizo conocido como el Redentor, conmocionó a la sociedad judía hace poco más de 5 años. Este falso gurú sedujo a 21 mujeres, a quienes desposó y tuvo 50 hijos con ellas. El tribunal de Tel Aviv destacó la importancia de su condena, que incluía violación a menores, acoso sexual y otros graves delitos cometidos en la familia, así como el desmantelamiento de su secta. Incluso algunas de sus hijas estaban entre las víctimas. Durante el juicio, Ratson negó haber esclavizado a las mujeres, argumentando que vivieron con él de forma voluntaria. Asimismo, desmintió haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad. Aunque aún no se sabe el número exacto de años que Ratson pasara en la cárcel, su situación podría haber sido peor, ya que fue exculpado de esclavizar a las mujeres que tuvo sometidas, alegando supuestos poderes espirituales y sexuales. Bien, y vamos con otros temas. Las inundaciones en India y Pakistán han dejado más de 300 muertos. Las inundaciones que azotan el norte de la India y el este de Pakistán, consecuencia de las intensas lluvias de monzón, se han cobrado la vida de al menos 300 personas en ambos países. Los equipos de rescate de las dos naciones se esfuerzan por salvar y evacuar a miles de personas cuyos hogares, en algunos casos, han quedado bajo el agua desde hace una semana. En la India murieron al menos 150 personas y dejaron bajo el agua a Srinagar, la ciudad principal. En este país, otras 350 localidades también quedaron sumergidas. Los rescates se están llevando a cabo por medio de aviones, helicópteros y barcos. Las autoridades señalaron que estas inundaciones son las peores en 6 décadas. Mientras que en Pakistán, además de las casi 200 personas fallecidas, unas 108 localidades y tierras de cultivo resultaron duramente afectadas, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. Las autoridades de este país creen que las peores lluvias ya han pasado, pero que las inundaciones se mantendrán durante la próxima semana. Muy bien, la caída de un meteorito en Nicaragua causó gran revuelo y susto. El asteroide impactó en una zona boscosa ubicada cerca de una base militar del aeropuerto de Managua, provocando una explosión que se sintió con toda fuerza en toda la capital. Según los medios locales, el meteorito pudo haber entrado en la atmósfera de la Tierra con una inclinación de 50 grados. Las autoridades creen que el meteorito era un pedazo del asteroide 2014 RC, el cual pasó muy cerca de la Tierra este domingo. El gobierno informó que el meteorito no causó daños porque cayó en una zona deshabitada y agregó que los vuelos internacionales se desarrollan en forma normal. Muy bien, y con eso nos despedimos, pero vamos a darle la bienvenida a Roberto Wong con la edición diaria de Aliados por la Seguridad. ¿Cómo estás, Roberto? Y sobre todo, mucha suerte en esta nueva etapa.